Y nosotros volvemos a hablar de la inflación y de la economía en la República Argentina, porque como decíamos antes, se dieron a conocer los números de la Sí, inflación y también. esto por supuesto que va a ir repercutiendo en lo que es la economía de los argentinos. Bien, exactamente, como decía Karina, y obviamente para poder abordar este tema, como siempre hemos consultado a nuestro licenciado en Economía, Silvio Caña, que siempre nos acompaña. Silvio, gracias como siempre por estar allí. Y bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado después de las elecciones? Paso, este 22%, los alimentos, yo decía recién, me preocupa el tema de los alimentos en la canasta familiar, ¿no? Las góndolas, este dólar que parece que va a seguir creciendo, y un poco el análisis tuyo, ¿no? Desde tu profesión, Silvio. Bienvenido, gracias. Hola Mario, bueno, buenos días para todos. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ¿qué nos pasó? No sé, parece como si nos pasó un huracán por encima, Claro. Ujú. pero en realidad fueron las elecciones. Podríamos decir, en cierta medida, puede ser el resultado de las elecciones, tal vez. Puede ser un cúmulo de cuestiones como el resultado, puede ser también el hecho de que había que tomar alguna medida con respecto al tipo de cambio y esperaron hasta las pasos para tomarla. De ellos, si a lo mejor el resultado hubiera sido otro, tal vez, a ver, un poco con el diario del lunes es muy difícil. Sí, La sí. realidad es que el lunes el gobierno decidió aumentar el tipo de cambio oficial, que es un tipo que siempre decimos, el tipo de cambio oficial, el que se publica Banco Nación, es un tipo de cambio oficial inaccesible. Ujú. Los importadores pagan más caro, los que quieren ahorrar en moneda, los exportadores cobran menos. O sea que era un valor simbólico, era un valor de referencia para hacer otros cálculos. Pero ese, lo que pasó es que el gobierno, no sabemos si para prevenir y adelantarse al mercado, porque entendíamos que el mercado iba a hacer esto, Sí, el sí. mercado iba a tirar a la puja hacia arriba por la contienda electoral, que ya lo había empezado a hacer días antes, digamos, días antes de las elecciones, ya el mercado había empezado a tirar, sin prever el resultado. Con el resultado opuesto, creíamos que el mercado iba a seguir tirando para arriba, que es lo que está haciendo. Por eso el gobierno decidió adelantarse a esa jugada y plantear una devaluación de un 22%. ¿Qué pasó desde el Silvio, lunes a hoy? Sí, sí, preguntarte, ¿esto ya estaba en plan del gobierno, digo, esta devaluación, o sucede después de las elecciones? yo creo, a ver, yo creo que el gobierno iba a devaluar. De Iba a hecho, devaluar, tiene que sí. seguir devaluando. ¿Tá? No sé si era el momento este o aprovechó, digo, el resultado de las elecciones para decir lo Para hago y hacerlo. ya arranco una nueva versión. Y que de hecho el mismo ministro dijo, candidato a presidente, Massa, dijo que iba a ser el tipo de cambio fijo hasta octubre. ¿Tá? Pero de nuevo lo que decimos, es un tipo de cambio que no existe, es ficticio, porque la realidad es que todos miran de reojo el dólar financiero o en algunos casos el dólar blue. Claro. ¿Qué pasó desde el lunes hasta hoy? Es que nos empobrecimos en un 25%. Los precios entre el lunes al mediodía y hoy han aumentado en su mayoría entre un 20 y un 30%, algunos tal vez un poco más, con la cual todo no, y los salarios no han aumentado en estos días, Claro. no hemos visto ninguna reapertura de paritaria ni ningún anuncio de parte de los sindicatos, con lo cual la ciudadanía, todos, nos hemos vuelto un 25, entre un 20 y un 30% más pobre. ¿Tá? Ujú. En esta locura de la volatilidad del tipo de cambio y de los precios, ayer se publicó el INDEC, ayer el INDEC publicó la inflación del mes de julio, que era buena, la verdad que un 6,3% era un buen número, veníamos de un 6 del mes de junio, Claro. un 6,3 no estaba mal, ¿tá? Pero ahora que eso totalmente quedó desdibujado y la verdad que pasó casi inadvertido en esta inflación del 6,3 porque ya estamos viendo la inflación de agosto. Y ahora Claro. sí nos preocupa cómo va a cerrar el mes de agosto, que ya hay algunos que empezaron a analizar y piensan que en el mes de agosto vamos a volver a los dos dígitos, que estamos hablando de un piso de un 12% para agosto y Wow. otro 12% para septiembre. Con lo cual ahí ya empezamos a ver otra información que es la inflación interanual. ¿Cómo terminaríamos esa relación en diciembre? Ujú. A este ritmo y manteniendo no el 6% de que se publicó ayer, sino el 12 o el 13 que puede llegar a ser en los meses siguientes, podemos estar hablando de una inflación que esté entre el 150 y el 170% interanual. Bien. Silvio, Y lo que decíamos, sí, claro. ¿Qué tiene que negociar el gobierno, digo, ahora para poder frenar? Negociar con los empresarios, negociar con el Fondo Monetario, negociar con la oposición, con los partidos políticos, digo, para poder frenar esta situación.
A ver, en principio tiene que negociar, me parece, con los empresarios para poder, con los grandes formadores de precios. Claro, ahí Porque está. recordemos, el pequeño comerciante de barrio no forma precio. Él recibió el lunes Sí, al mediodía una lista nueva. Dijeron, mirá que si vos me vas a encargar ahora productos, vas a encargar con un 25 o un 30% más. Hay que sentarse a negociar con los grandes formadores de precios. Ayer también parte de esto, de sí, estas decisiones o la publicación de INDEC, se publicó que los productos del plan cuidado, de precios cuidados, también aumentaron un 5%. Entonces, en eso hay que seguir evaluando y hay que seguir midiendo y siguiendo el análisis con los empresarios. bien. ¿Cuál es el otro punto? Creo que el arco político en eso debería trabajar también en conjunto, y esto ya es una opinión más personal, creo. Sí, Pensar en el arco político, trabajar en conjunto, porque para que esto no siga desmadrándose y para el que reciba o se haga cargo del gobierno después todavía faltan las elecciones generales, que claro. todavía no está cantado quién va a ser presidente. Y de hecho, con esta elección que tuvimos de las PASO, con no una gran diferencia por ninguno de los candidatos, sino que un tercio cada uno prácticamente, tampoco está nada dicho. Si uno de los candidatos hubiera sacado el 40%, podríamos estar hablando que ya el futuro presidente podría ser este o esta, Claro. pero no pasa eso. Entonces, todavía queda mucho margen de incertidumbre porque los tres Ujú. candidatos, en teoría, tienen chance para poder acceder a un balotaje en principio, con Exacto. lo cual generaría todavía más tiempo de incertidumbre. Bien. ¿Esto pone un techo al dólar? Claro, No, no le pone un techo, todo lo sí. contrario. Eso es lo que te quería preguntar. No hay un techo para el dólar, el crecimiento, combustible que ha aumentado nuevamente. Y esto me decía un amigo, mirando el dólar a 700 pesos, un litro de nafta, 50 centavos de dólar hoy en las pizarras, teniendo en cuenta que se paga casi $1 el litro afuera, ¿no? Sí, pensemos que ahí sí deberíamos hacer análisis con el dólar oficial, porque también ahí en el caso en ese caso de la importación sí manejan el tipo de cambio oficial. Así que habría que mirarlo con el dólar oficial. Pero sí, aumentó el combustible de algunas empresas. Hoy el dólar de 700 ya no existe más. Hoy ya el dólar Claro, tenemos ya que estar está. cerca Ya. de 800. Claro, De hecho, algunas claro. casas, algunas cuevas, digamos, porque son cuevas, ya lo estaban ofreciendo a 800 pesos en la ciudad de Rosario. Con lo cual, Bien. digo, sí, Mario. Sí, no quería preguntarte con el tema de las ventas, ¿no? Había mucha gente que no se consiguen materiales de construcción, el tema del electrodoméstico sin precios, o sea que hay también una incertidumbre ahí fuerte, ¿no? Y todo aquel que no pudo actualizar la lista de precios directamente no vende. Ante la No vende, duda, claro. no vende. Y algunos que actualizaron la lista de precios, hoy ya la están replanteando porque diciendo, llegaré con este 20% que le puse, 25%. Entonces, le está costando a todos poder conseguir la tranquilidad o un precio fijo de parte del proveedor. Entonces se dan vuelta y no terminan pudiendo comercializar esos productos. Hoy en realidad es que hay un parate general, hay un momento de incertidumbre, todo el mundo está quieto, no se mueve y no sale a ofrecer su producto porque no sabe a qué costo lo va a poder reponer. Entonces digo, hasta que pasen las aguas, se tranquilice un poco, hay mucha Bien, inestabilidad, por lo menos perfecto. cambiaria. Silvio, último temita también, preguntarte, digo, esta traba a la exportación de carne, donde el gobierno también ha dado marchas y contramarcha, se habla de esa burbuja de prueba económica por 15 días, de trabar esas exportaciones de carne, lácteo, esto cómo se mira desde economía también. Es una medida que tiene poco impacto digamos, va a tener poco impacto en precio y va a tener también muy poco impacto en la cantidad. Una exportación no se cierra de un día para el otro y no puede hacer pruebas por 15 días. No está hablando de Claro, claro. esto, una canilla, un grifo. La realidad es que las vacas que hoy están ingresando al Matarife van a llegar a la góndola a lo mejor en 10 días. Entonces, es muy difícil de decir que esto va a tener un impacto. Los precios de la carne aumentaron la semana pasada y ahora volvieron a aumentar. Muchos hablan de casi un 40% en algunos casos, en algunos cortes. Tenemos que estar hablando de un kilo de carne cerca de los 3.000 pesos. Entonces, que estos 15 días que el gobierno cierre la exportación no va a significar que el precio de la carne baje, ni mucho menos que estén las carnicerías repletas de carne Claro. y que por eso tengan que bajar los precios porque si no se le echa a perder. Nada, tiene un impacto más mediático y decir estoy haciendo algo ante este caos que realmente el efecto que puede llegar a generar en la góndola y en el bolsillo y en la bolsita que lleve la persona cuando va a la carnicería. Un consejito cortito para nuestros telespectadores, aquel que tenga un dinerito, un dinerillo, invertirlo, en qué, a dónde, a punto,
plazo fijo, alimentos. Creo que es más fácil preguntarme cuáles son los 6 números del Kini que arriesgarme con eso. Pero vamos a arriesgar un poquito porque el que no arriesga no se gana. A ver, la tasa de plazo es tragicómico, exactamente. La tasa de plazo fijo hoy está a un 118%. La verdad que es muy tentativo. Pero ¿cuál es el conflicto de esto? Que la tasa de plazo fijo o los 30 días estamos en el medio de las elecciones. Yo me acuerdo el jueves pasado, un cliente me pregunta, ¿qué hago? Y mirá, yo le digo, ¿renuevo el plazo fijo que se le venció el jueves o compro un dólar? Y le digo, mirá, yo compraría ahora un par de dólares y en todo caso el lunes o martes la vendé y hace plazo fijo. Bueno, esa persona se hizo millonaria prácticamente, claro, por el hecho de haber comprado el dólar en el viernes y hoy puede venderlo si quisiera o quedarse cuidado sentado arriba de esos dólares y después poder hacer un plazo fijo. La tasa de plazo fijo es muy interesante porque es muy ambiciosa, 118. Pero en este contexto de tanta volatilidad, en este contexto de la incertidumbre política que hay por este resultado de las PASO, yo creo que es momento de asegurarse, digamos, primero, comprar aquello que te hace falta porque no sabes a qué cuánto lo vas a pagar el día de mañana. Si lo podés comprar, compralo. Segundo, tratar de resguardarte una moneda más dura porque la realidad es que el tipo de cambio no sabemos cuál es el techo, no sabemos hasta dónde puede llegar, y tal vez ahora esto pueda ser una sobreexpansión y tal vez retroceder un poco, tranquilamente, pero con el 10 o 15% de inflación que se espera para los próximos meses, eso es un piso para aumentar el tipo de cambio como lo viene haciendo. O sea, el plazo fijo es interesante, la verdad que hoy es muy riesgoso un plazo fijo, valga la redundancia, porque pensar en un plazo fijo es lo menos riesgoso. Es muy riesgoso ante la incertidumbre y el contexto en que estamos viviendo por este plazo que tenemos entre las dos elecciones, entre las PASO que ya pasaron y las generales que vienen por delante. Silvio, agradecerte como siempre por este tiempo, por charlar con nosotros. Buen fin de y seguramente la semana próxima vamos a estar nuevamente consultándote. Gracias como siempre, Silvio. A disposición, Mario. Bien, saludos para todos. Gracias. Ahí lo teníamos al licenciado Silvio Caña, licenciado en Economía, contando un poco esta realidad que nos está tocando atravesar después de las PASO. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? Este 22%, 25%, 30% decía Silvio, el tema de alimentos, ¿no? En algunos de los rubros, los alquileres, ni pensar, el tema de la carne, realmente una situación muy, muy compleja y bueno, y tratándole de encontrar la vuelta desde el gobierno, ¿no? Para poner paños de agua fría a esta situación. Nuevamente revisar las paritarias, seguro, ya que habían arreglado, sí, nuevamente seguro. se van a tener que sentar con esta revisión. Claro. Bueno, muy bien. La que está calladita es la CGT. Porque siempre uno, calladita la CGT. Le metieron paro a todo el mundo la CGT, pero nada. Yo por lo menos no he escuchado sindicales que salgan a marcar esta dura situación en la parte económica. Hay que ser real también, porque uno analiza la política y ve los cuadros de situación. La CGT está llamada a silencio. Es como que no existe en el país, para pensar también, ¿eh?